Bienvenidos a Amanece con Utilitas. Hoy es 18 de agosto y hoy vamos a hablar de emprender sin empezar de cero. Muchas veces pensamos que para emprender hay que dejarlo todo, que hay que abandonar pues, tu situación actual, tu trabajo actual, tu rutina actual, hay que dejarlo, abandonarlo por completo y dedicarse 100% a ese nuevo emprendizaje. Y es verdad que si lo haces de esa manera, pues vas a tener más disponibilidad de tiempo y de energía para tratar de avanzar en el mercado y encontrar tu nicho, que no es algo sencillo. Pero no tiene por qué ser la única manera. Hay muchas maneras de emprender y lo importante es entender para qué quieres emprender, qué estás buscando con tu emprendizaje, qué estás buscando a la hora de buscar un hueco en tu mercado. Y a la hora de emprender, aparte de emprender parcialmente, que es digamos, la forma más sencilla, es decir, cómo saco unas horas al día, cómo dedico cierto tiempo a encontrar qué puedo ofrecer al mercado, cómo puedo testarlo sin tener que soltar por completo mi modo de vida actual. También hay otra forma de emprender que mucha gente no se plantea, pero hoy en día es una gran oportunidad, que es emprender sin empezar de cero. Es decir, en estos momentos estamos en San Sebastián, norte de España, pero yo creo que es un problema casi diría global. Muchas microempresas, mucho tejido empresarial que existe en nuestro entorno, que da servicios todos los días a estas ciudades, a todas estas personas, están lideradas por profesionales que son de la generación baby boomer, que los próximos 5 o 10 años les toca jubilarse y han creado una pequeña estructura, son microempresas, menos de 10 empleados, donde ellos han fundado esa empresa y están en el centro del día a día, y esas empresas no tienen un relevo claro, no saben qué van a hacer con ellas y muchas de ellas no van a tener una salida, muchas de ellas van a cerrar y van a cerrar mal. Eso genera un problema, obviamente, porque se va a perder mucho tejido empresarial de nuestro entorno, va a generar problemas porque esas pequeñas empresas dan empleo y al cerrar esas empresas, porque los fundadores pues, se tienen que jubilar por temas ya de edad, de salud, de vida, pues esa cierre de pequeñas empresas va a acarrear el fin de otros trabajos, y esas pequeñas empresas también hay que tener en cuenta que son clientes y proveedores de otras empresas que pueden ser más grandes, pero que van a tener problemas para encontrar proveedores o clientes a los que atender, y entonces va a haber un efecto en cadena que no va a ser positivo. Cuando hablo de emprender sin empezar de cero, la idea es cómo puedo ponerme en contacto con estos fundadores que tienen empresas que facturan, que tienen cierto personal, que tienen cierto nombre, cierto recorrido, pero no tienen un futuro, no tienen un relevo. Y si me puedo poner en contacto con ellas y yo estoy interesado en ese sector, en ese nicho, que tengo experiencia en ese entorno, ¿cómo puedo hacerme cargo de esa empresa y darle pues un relevo? Y es un poco lo que hoy voy a hablar, esa posibilidad. Y hay que verlo con ojos realistas. Por desgracia, muchos fundadores de estas empresas piensan que cuando llegue el momento de jubilarse, un mes antes, un año antes, van a poder vender la empresa fácilmente. Realmente lo piensan así. ¿Por qué? Claro, llevan muchos años, 20, 30, 40 años pues, trabajando en esa empresa, tienen clientes, facturan, tienen personal, pagan nóminas, tienen unas instalaciones, tienen unos recursos, tienen cierto prestigio en su sector. Entonces, bueno, esto tiene valor, esto va a venir alguien y me va a pagar por ello, porque incluso saco algunos beneficios a final de año, con lo cual, ¿cómo no me van a pagar por esto? Lo que no se dan cuenta estos fundadores, o se dan cuenta tarde, es que, claro, han fundado una empresa, ellos están en el centro de esa organización y normalmente ellos controlan gran parte del proceso.
tienen las relaciones personales con los clientes más importantes, saben cómo funcionan los proveedores o cómo pedir las cosas, tienen el conocimiento técnico de cómo hacer y cómo no hacer y cómo hacer rentable ese servicio. Y todas esas cosas no las han delegado, no han creado un equipo que funcione sin que esta persona esté. Y esto se nota con una prueba muy sencilla. Si el dueño, fundador de la empresa, no se puede ir un mes de vacaciones sin que la empresa se pare por completo, ese fundador tiene una empresa que realmente no tiene un valor de mercado. Porque tú piensas que cuando alguien quiera comprar una empresa y alguien la quiere vender, el fundador al vender se quiere jubilar, es decir, va a salir de la empresa. Claro, si yo vendo una empresa en la que yo no estoy, pero yo soy imprescindible para el día a día de esta empresa y si esta empresa no sabe funcionar, nadie va a comprar esta empresa. Y ese es el gran problema al que se enfrentan muchos fundadores de empresas, de microempresas sin relevo hoy en día. Si tú tienes interés en saber más, pues podemos reunirnos, tanto si estás pensando en comprar o hacerte con una de estas empresas, como si tienes una de estas empresas y no sabes qué hacer con ella. Yo me reúno de manera gratuita, tanto con fundadores sin relevo como con profesionales que quieren emprender sin empezar de cero, sobre todo para conocer pues, qué son las características que andan buscando, qué tipo de comprador-vendedor encajaría en su proceso, y luego lo que intento hacer es un match a nivel local, aquí en la zona de Guipúzcoa. Trato de hacer un match entre posibles compradores y posibles vendedores de estas microempresas que no tienen mucho futuro. No tienen futuro tal como están, pero con la persona adecuada, con el relevo adecuado y entendiendo que va a ser una transferencia de propiedad no al estilo de una compraventa de una gran empresa, sino que va a haber que negociar ciertas maneras de que podamos salir todos ganando, pues puede ser interesante pues, conocer estas oportunidades. Y este es el servicio que nosotros ofrecemos en Utilitas. Si vas a nuestra página web utilitas.org, puedes ver en detalle cómo funciona el proceso, es muy sencillo. Y si tienes interés en tanto la parte compradora como vendedora, en nuestra comunidad online lo que hacemos es directos en los que hablamos tanto para el que quiere comprar, que será a primeros de septiembre, un directo que tenemos en torno a esta temática, quiero comprar una microempresa, tanto como si quiero vender una microempresa. Y en este caso el directo será a final de septiembre. Con lo cual, si tienes interés en esta temática, has pensado alguna vez en emprender, pero empezar de cero lo ves como algo muy complejo, pues quizás esta manera de acercarte al mercado laboral, a hacerte propietario de una estructura, de tener tu propia empresa, de encontrar un nuevo camino profesional que a ti te interese, pues puede ser una manera de acercarte a él y aprovechar esta oportunidad, porque ahora mismo, los próximos años va a ser un tsunami de jubilaciones de esta generación baby boomer y cientos, miles de microempresas van a cerrar y van a cerrar mal. El problema es ese, porque cuando se dan cuenta los fundadores que su empresa ya no va a tener un valor de mercado, el problema que se encuentran no es solo que nadie probablemente les vaya a comprar, sino el problema real para ellos es que, claro, llevan 30, 40 años con su apellido en el rótulo del local, cuidando a clientes, cuidando a trabajadores, cuidando a proveedores, dejando una buena marca, y de repente, cuando llegan a su fase final, pues son pequeñas estructuras en las que probablemente no han acumulado mucha liquidez, no pueden hacer un cierre ordenado, no tienen el dinero para despedir al personal que tienen alrededor, con lo cual van a dejar de ver a trabajadores, a proveedores, van a dejar sin servicio a clientes, y eso les va a dañar mucho, porque al final llevar tantos años en esa profesión, pues han identificado con ser el propietario de esa empresa, y más allá de eso pues no saben qué son. Y si de repente voy a acabar mal, ese mal cierre es un poco lo que tratan de evitar. Con lo cual es un buen momento, si te interesa saber sobre estos temas, de que te pongas en contacto, de que hablemos, de que busquemos la manera de encontrar un sector, una empresa, un tamaño, un lugar en el que, joder, si existiese una oportunidad de este estilo me podría interesar,
y luego negociar las condiciones. Y aunque parezca que la compraventa de empresas se centra en encontrar un número, ¿no? Como cuando se vende una casa, ¿no? Ahí al fondo pues tenemos las casas probablemente más caras de Guipúzcoa y probablemente casi de España. Y cuando tú vendes una casa, efectivamente hay que llegar a un precio. El precio de venta, el precio de compra. Cuando se llega a ese equilibrio, pues se hace la operación. Vender una empresa, y más todavía si estamos hablando de este tamaño, de microempresas, más que la cifra de venta, son las condiciones. ¿Cómo va a ser el relevo? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo nos aseguramos de que esto vaya a funcionar tanto para la persona que sale como la persona que entre? Entonces es una negociación mucho más personal, en la que hay que tener en cuenta muchos más parámetros y en el que lo que estás vendiendo no es un inmueble, como es un edificio, sino una empresa, que es algo vivo, algo que se mueve, que reacciona, que cambia, y hay que tener mucho cuidado en ese tipo de relevos. Entonces, bueno, a eso nos dedicamos, a acompañar ese tipo de procesos, a ayudar con la mentalidad empresaria necesaria para que ese tipo de procesos se den. Y si quieres tener en contacto, pues ya sabes, haz clic por los botones que te aparecen ahí alrededor y hablamos. Venga, que tengas un buen día y un abrazo.